Me dicen FG es 60, GH es 90. Esto es A, esto es B. Y me indican que el perímetro del rectángulo ABC es 1080. El perímetro menor es 90 más 60 por 2, 300. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué sabemos? La razón de los perímetros es la razón de lados homólogos ante la semejanza. Y me piden el lado menor del rectángulo pequeño. Perdón, del rectángulo mayor. Me piden B. Entonces, ¿qué sabemos? B es a 60, como 1080 es a 300. ¿Estamos de acuerdo? El 1080 es el perímetro del mayor. Ya. Y también, ¿por qué lo multiplicó por 150 el perímetro del menor? Porque date cuenta, A más B por 2, ¿no? Sí. Entonces no es 90 más 60, 150 por 2. Ah, sí. Entonces 300, ¿estamos de acuerdo? Uh-huh. Simplifiqué en línea y ahí. Profe, Luego, ¿cuál era esa semejanza? ¿Qué cosa? ¿Cuál era esa semejanza? Acuérdate, lados homólogos están en la misma razón que perímetros homólogos. A ver, si tú tenías semejanza, la semejanza después se lleva a todo polígono. Si tenías un triángulo A, B, C, A', B', C', y eran semejantes, entonces A es a A' como B es a B', como C es a C'. Y esa es la misma razón que P es a P'. Donde P es el perímetro de la mayor, P' menor. Siempre están en la misma razón. ¿Se acuerdan de eso? Ah, ya, profe, sí. Y debido a eso es precisamente que declinamos B 216, 6 al cubo. Ya entendí. ¿Entendiste, no? Sí. ¿Algún otro ejercicio que nos salga? El 17. Del material 16. Sí. Este se los envía, ¿no es cierto? Sí. Ya. Triángulo ABC, rectángulo. AFD también es rectángulo, por lo tanto estas son paralelas. Este triángulo y ese triángulo son semejantes. ¿Estamos de acuerdo con eso, no? Sí. Ya. AF es 8 veces FB. Entonces, si esto es 8, si esto es A, esto es 8A, esto es 9A, ¿no? ¿Estamos? Por lo tanto, si esto es B, esto es 8B, esto es 9B, ¿no? ¿Sí? No entiendo por qué se sume eso de que también es con el... Fíjate bien. B más 8B, ¿cuántas B son? Ah, es porque es semejanza, sí. Sí, pues. Ya, sí. ¿Estamos de acuerdo? Profe. Entonces, fíjate tú, si 8B es 40, el B es 5, ¿no? Sí. 5 por 9, 45, ¿no? Te escucho. ¿De dónde sacó ese 9? ¿Cuál? El de abajo. Sí. Fíjate bien, FB, a eso lo llamé A, B, F o FB. ¿Estamos de acuerdo? Sí. AF, ¿cuánto es? 2 veces 8. 8A, ¿no? 8. Sí. Ya.
A más 8A, ¿cuánto es? Ah, ya, 9. Entonces, fíjate bien, esto es A, esto es 8A, esto es B, esto es 8B. Entonces, esto de acá es 9B, ¿no? Ahora entendí esa parte. Entonces, fíjate bien, si a esto lo llamo 8C, ¿cuánto sería eso? 8B o no. No, 9. 9. Ah, Sí, pues, creo que sí era. ¿cuánto es eso? 9. Eso me dijo que era 9. No, no te dije, el suma. A más 8 da A más 8A. ¿Cuántas A son? 9. 9A. B más 8B. ¿Cuántas B son? 9. 9. Entonces, si esto es 8B, esto es 8A, esto es 8C, ¿qué sería eso? 9C. Exacto. Por semejanza. Semejanza, pero no. No. Se me olvidó la otra palabra de semejanza y la otra es. Equivalencia, congruencia. Congruencia. Equivalencia cuando es igual tamaño. Ujú. Semejanza igual forma. Forma y tamaño, congruencia. Bien. ¿Algún otro ejercicio que nos salga? El ¿No hay 24. más dudas? El 24. Sí. Voy al 24. Me indican un triángulo A, B, C. Me dicen que eso es bisectriz. Por lo tanto, si este es bisectriz, sabemos que esto es a esto, como esto es a esto, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Por el teorema de la bisectriz interior. Y eso es lo que tengo ahí. ¿Estamos? Ahora, si me fijo bien, esas son ¿de qué tipo? Paralelas, ¿no? ¿Sí? Profe, yo no entendí lo de la bisectriz. ¿Cómo era eso? ¿Te acuerdas el teorema de la bisectriz interior? Que algo dividía el triángulo, pero era... Escúchame, si eso era una bisectriz interior, ¿qué nos indicaba el teorema? Esto es a esto como esto es a esto. Estaba en esta proporción que es la que está ahí. Ah, ya, ya. Ese es el teorema de la bisectriz interior. Ahora, si ustedes se dan cuenta, esas son paralelas, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? DE es paralelo a AC. Entonces, ¿qué sabemos? Esto es a esto como esto es a esto. ¿Sí? Sí. Y de ahí ordeno. Y esto no era nada más que un puente para relacionar esto con estos dos. ¿Sí o no? ¿Entienden lo que estoy haciendo, no? Yo sí. Y por última, profe, yo no lo entendí. A ver, fíjate bien. ¿Qué tengo acá? 8 es a A, ¿sí o no? Como 12 es a B. ¿Estamos ahí, no? ¿Sí? Fíjate bien, esto no es lo mismo que A es a B, como 8 es a 12. ¿Sí? Ya. Ahora mira lo siguiente. Estas son paralelas, ¿no? ¿Sí? Sí, entonces... Entonces, ¿qué sabemos? A es a B, como ¿Cómo? 12 menos X es a X, ¿no? Ya. Y te das cuenta que esto sirvió de puente para juntar esta información con esa. Sí. Ya entendí. Ahí entendiste, ¿no? Y ahí ya sale al tiro. Ahí ya se despeja inmediatamente. ¿Algún otro ejercicio que nos salga? El 30. Voy al 30.
Me dan un triángulo ABC escaleno. Me indican que AB es 10. Me dicen que D pertenece a AB. Me preguntan, ¿se puede determinar el perímetro del triángulo DBCSP? ¿Estamos? Sí, se conoce y ahora vamos bien. Cuando me dicen BC, BC es 6. Entonces A es 6, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. ¿Y qué más me dicen? C, AB, C, A, B, corresponde con BCD. BCD. Si esto es alfa, ¿no? ¿Estamos? Si esto es gamma, ¿no? ¿Sí? Porque esto es beta alfa, gamma, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿qué voy a mirar? La semejanza entre ese triángulo y el triángulo mayor está armada ahí. Y estoy mirando, como esta es no y esta es no, estoy mirando ambas juntas. Estoy juntando las dos informaciones. Entonces, fíjate tú, alfa se relaciona con 6, beta con D, gamma con 10. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya. En el triángulo, en este triángulo, alfa con C, beta con B, gamma con 6. ¿Sí? Sí. ¿Y qué me piden determinar el perímetro de ese triángulo, no? Sí. Con esa sola información, ¿logro determinar el perímetro de ese triángulo? No. No. Pero, usando la razón de 6 A ver, espérate un momentito. 6, sí. ¿Pero conoces el D? Pero no se puede... Fíjate bien, ¿conoces el D? No. ¿Conoces el B? No. Entonces no conoces eso. Sí, verdad. Entonces, ¿puedes determinar los perímetros? No. Por mucho que conozca la razón, que 6 es a 10, determina C. ¿Y cómo determinó el B y el D? No se puede. Entonces, ¿puedo determinar el perímetro? No. ¿Estamos? Es cierto, tú te diste cuenta que la razón del perímetro lo tenía. 5 es a 3. Pero desconocía el D y desconocía el B. Por lo tanto, este perímetro no lo conozco y ese otro tampoco. El C sí lo podía precisar acá. ¿Estamos? Sí. ¿Algún otro ejercicio que nos salga? Material 16, ¿no hay dudas? A ver, material 16, ¿lo cerramos sí o no? Sí. Tampoco, porque no sabía si era Pitágoras, no sabía si es rectángulo o no. Por eso no podías utilizar Pitágoras. Belén. Entonces, material 17, ¿alguna duda? Sí. Con la 6. Material 17, pregunta 6. Ese, ¿no? Sí. Fíjate bien. Triángulo ABC de la figura junta es rectángulo en C. Eso es altura sobre la hipotenusa. Por lo tanto, tenemos Euclides, ¿sí o no? ¿Y Sí. qué sabemos del teorema de Euclides? A al cuadrado es
C por P. ¿Es eso? No. B al cuadrado es C por Q. ¿No es eso? Porque C es P más Q, ¿no? ¿Verdad? Sí. ¿Te das cuenta y salí al tiro? Sí, no me había dado cuenta. Está claro que esa no es, está claro que esa no es. ¿Algún otro ejercicio que nos salga? El 18. Voy a la pregunta 18. Sea el arco AA se ve de la figura adjunta la cuarta parte de una circunferencia en centro. Entonces sabemos que eso es radio. Eso es radio. Al ser la cuarta parte, eso es 90, ¿no? Sí. Entonces completo la circunferencia completa. La dibujo. Sabemos que eso es diámetro. Sabemos que el radio es 7 medio, por lo tanto el diámetro es 7, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué el radio es 7 medio? Perdón, eso tengo que calcularlo, disculpa, lo calculo al tiro. ¿Qué tipo de triángulo es ese? Isósceles. Más preciso. Isósceles rectángulo. Y fíjate bien, ¿conoces esa distancia y esa distancia? Sí. Esa suma nos da 7 medios raíz de 2. Sí. Entonces, si esto es A, esto es A, esto no es A raíz de 2. Ahí sí, ¿no? Entonces de ahí viene lo que estaba utilizando, que el radio es 7 medio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el diámetro es 7. A esto lo llamo X. X por... ¿Sí? Estoy confundida. ¿Con qué? Aún no entiendo bien por qué es 7 medio el radio. Porque fíjate bien, el cateto no es radio. Sí. ¿Y el cateto cuánto nos dio? Fíjate bien, si esto es A, esto es A, esto no es A raíz de 2. Sí. Y si eso es raíz de 2, el A no es 7 medios. Sí. Entonces estamos de acuerdo que el A es radio, ¿no? Sí. Entonces el diámetro es 7. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Esto es X, esto es 7 menos. Teorema de las cuerdas. X por 7 menos X es 2 raíz de 2 por 3 medios raíz de 2. Simplifico 2. Raíz de 2 por raíz de 2, 2 por 3, 6. Rafael, ¿por qué 7 menos X? Porque acuérdate que es la cuerda se particionan en dos segmentos donde eso por eso no es eso por eso. Teorema de la cuerda. Pero el 7 menos X. Fíjate bien, esto es 7, ¿no? Y a esto lo llamé X. Medio. Ya. Exacto. Sí. Entonces esto no es 7 menos X. Sí. Ahí viene. Abro, acomodo signos, factorizo, y de ahí viene que el X puede ser 1 o 6. Está claro que esto es 6 y esto es 1, ¿no? Sí. ¿Algún otro ejercicio que nos salga? ¿Entendiste, no es cierto? Sí, eso sí. Profe, estoy complicada con homotesia, como que estaba intentando hacer los ejercicios del libro primero y pude hacer los más fáciles. ¿Cuál ejercicio no has podido hacer? ¿Cuáles no han salido? El libro... Díganme cuáles no han salido. De la página 238. Voy al libro. Sí. ¿Página cuánto?
238. Ese. ¿Y a cuál ejercicio nos sale? El 4. No entiendo lo que es el centro de hemotesia. Escúchame. El centro de homotesia es un punto que se encuentra en el plano, ¿sí o no? Sí. Y se miran todas las rectas que pasan por ese punto. ¿Estamos? Ya. Y a todos los puntos se le aplica la razón homotésica, que es la constante. Es decir, si ahí está el centro y ahí tengo un punto del plano, ¿sí o no? Sí. Y la constante homotésica es 2. ¿Qué quiere decir? Que en esa dirección, ahí está el centro, en esa dirección, si el punto está ahí, se duplica. Si la constante es un medio, se contrae. Si no, se invierte. No es más que eso. Fíjate bien, te dan un triángulo, ¿no? A, B, C. ¿Sí o no? Perdón. A, 0, 4. ¿Sí o no? 1, Sí. 2, 3. Ahí está. El B, ¿qué es? Está ahí, ¿no? Sí. 2, 1. ¿Sí o no? Y el C está acá. ¿Estamos de acuerdo? 2, 4. ¿Sí? Sí. Se le aplica una homotesia respecto de ese centro, ¿no? ¿Estamos? Sí. Entonces, razón homotésica, ¿cuánto? Menos 2. Entonces, fíjate bien, ¿a qué punto? Al punto B que lo tengo ahí, ¿no? Sí. Míralo paralelo a ese punto, en los ejes, ¿ya? ¿Qué distancia hay ahí? 1. Cuando es menos 2, ¿qué pasa con eso? Se invierte, ¿no? Sí. 1 por 2, 2. ahí tengo la abscisa. ¿Vamos? Ahora fíjate bien, ¿qué distancia hay ahí? Pero, profe, ¿cómo supo que al principio ese era el 1? ¿Cómo lo Porque había? fíjate bien, esto no está cuadriculado. Sí, pero es porque... Mira la ordenada de C. La ordenada de C, perdón, la abscisa de C, de el centro, ¿a qué correspondía? 3,3. Al 3, la abscisa. Sí. ¿Sí o no? Entonces míralo en la ordenada. Ya. Perdón, concha, en la abscisa, disculpa, estoy bien hoy día. En la abscisa, ¿sí o no? Ahí está el 2, ahí está el 3. ¿Qué distancia hay ahí? 1. Entonces, ¿qué hace el menos? El menos, ¿qué hace? Invierte sentido. Si acá me muevo 1 para acá, ahora me muevo en sentido contrario. ¿Sí o no? Porque acuérdate que a todos los puntos del plano le pasa eso. Profe, no entiendo eso que está diciendo. A ver, lo voy a mirar en la pizarra. A ver. Voy a dibujar solamente los puntos que me interesan. ¿Ven la pizarra bien? Sí. Fíjate bien entonces. Ahí está el centro de homotesia, ¿no? Sí. A igual distancia, sentido contrario. ¿Estamos? Pero eso lo miro ¿dónde? Prefiero mirarlo en los ejes.
¿Cuánto me estoy moviendo acá? De acá para acá. 1. 1. La constante homotésica era -2, ¿no? Sí. ¿Qué significaba ese menos? Invierte sentido. En vez de moverme de acá, me muevo para acá. ¿Sí o no? Sí. Entonces, en vez de moverme hacia acá, ¿me muevo hacia dónde? En vez de la izquierda, ¿dónde? Hacia la derecha. Derecha. ¿Y cuántos espacios? 2. ¿Por qué? 1 por 2, ¿no? Entonces, acabo de determinar la abscisa del nuevo punto B. ¿Estamos? ¿Sí? Ah, o sea, como que lo está moviendo por eje. Sí, yo dije, miren todo en los ejes. Fíjate bien, este 1 no es ese 1 de ahí. ¿Sí? Ahora miren el movimiento acá. ¿Y lo miro dónde? En el eje, ¿no? ¿Cuánto estoy bajando acá? ¿Cuántos espacios? 2. 2. Menos, ¿no? Entonces ahora me muevo, si me muevo ahora para abajo, ¿hacia dónde me tengo que mover? Para arriba, ¿no? ¿Y cuántos espacios? 2. No. 2 por 2, 4. apliquen la constante. Sí. Entonces supongamos que está ahí, porque me voy a salir de la pizarra. ¿Estamos? Entonces, esto es 4, ¿no? 4 más 3, 7. Entonces, ¿el nuevo centro dónde está? O sea, el nuevo B. Profe, como que se cuenta a partir desde la homotesia del centro. Sí, del centro de homotesia. Ese es el centro de todo. Ahora míralo de nuevo, mira el dibujo acá. ¿Estamos? Fíjate bien, ahí tenía 3, 3. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya. Ahora, ahí estaba el B. Entonces proyecta eso acá. ¿Qué distancia tengo acá? 1. Entonces ahora como es menos, el 1 lo multiplico por 2 y me muevo en sentido contrario, ¿no? Sí. Entonces 3 más 2, 5, ¿sí o no? Sí. Y luego, fíjate bien, ahí tenía 2, ¿no? Sí. De 1 a 3 son 2, ¿no? Entonces a partir de acá, fíjate que estoy ahí, que estoy en el centro. ¿Qué hago? 2 por 2, 4. levanto 4. ¿Y qué coordenada me da? 7, perdón, 5, 7, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Te diste cuenta ahora cómo es, no? Sí. Pero, ¿podemos hacer otro ejercicio? Sin ningún problema. Plantéame cuál y lo vemos. ¿Podría ser el 6? De esta misma página, Sí. de la que sigue. Primero, acá hablaban de unidad cuadrática y unidad lineal. U, porque la respuesta aparecía con un 1, ¿cierto? Sí. U es unidad lineal, U al cuadrado es la unidad cuadrática. Entonces, ¿qué sabemos nosotros? Al aplicar una homotesia, las figuras se mantienen semejantes, ¿no? ¿Sí? Sí. Entonces no me sirven todos los teoremas de semejanza. Sí. Aplica teorema de semejanza.
Al triángulo ABC se le aplica una homotesia respecto de un centro que ni siquiera lo he leído, origen, ¿sí o no? Una constante homotésica menos 2. ¿Sí? Sí. Entonces conozco esa área. Sí. No tengo esa base y esa altura. ¿Sí? Sí. Y la razón de las áreas no es la razón de lados homólogos al cuadrado. Sí. Entonces no es la razón al cuadrado homotésica, porque se amplifica, ¿no? Se aumenta, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y ahí puso A elevado a 4, el área elevado a 4. No. A prima, área nueva. Ah, ya. Área nueva, área antigua. Se amplifica, pero no se amplifica por 2, se amplifica por menos 2 al cuadrado. No entiendo muy bien por qué hay que elevar al cuadrado menos 2. A ver, Profe, ¿sí? una consulta. ¿Cuándo uno sabe, o sea, cuando hay que poner una prima, Porque es el resultante. El A es el original, el A' es el resultante mediante homotesia. Es por ponerle un nombre. A ver, fíjense en lo siguiente, por favor. Supongamos que tenemos eso, ¿estamos de acuerdo? ¿Puedo bajar la cámara? A ver, para ver lo que si se ve bien o no. La bajo mucho. Ahí. Fíjate bien. Apliqué una constante homotésica, ¿cuánto? Menos 2, ¿sí o no? ¿Sí? Vamos. Entonces, si esto es A, ¿esto cuánto es? 2A, ¿no? Sí. Entonces, si esto es A, esto es A'. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Perdón. Esto es A, acá está bien otro. Perdón, yo estoy mal. Esto tendría que ser paralelo con... Ay, me estoy mareando yo. A esto lo voy a llamar A. Ay, que lo hice al revés, pajarón. Perdón, está mal dibujado, ahí sí. Ahí no. Se invierten en los sentidos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, si esto es A, esto es 2A, ¿sí? Semejantes, ¿no? Paralelos. Sí. Entonces, ¿qué sabemos? A es a A' como... Como A es a 2A. Como A es a 2A, ¿sí o no? Como al cuadrado, ¿no? Porque son áreas, ¿estamos de acuerdo? Sí. Y de ahí viene, fíjate bien, y más preciso es al revés. Esa es la nueva, esa es la antigua. Entonces, ¿qué tengo? 2A es a A. Y eso no es menos 2 al cuadrado. Acuérdate, por favor, la razón de semejanza es la razón homotética en valor absoluto. ¿Verdad? Sí. ¿Sí o no? Entonces, si tú te das cuenta, A' no te queda menos 2 al cuadrado por A. Sí. De ahí viene. Sí, profe. Ya entendí. Profe, ¿Algún otro? Sí, te escucho, Esteban.
Una consulta. ¿Cómo era eso de que ya cuando la razón era menor a 1 se alargaba? Que no me acuerdo mucho. Si es, a ver, acuérdate, por favor, en valor absoluto, míralo en valor absoluto. Si el valor absoluto es menor que 1, mayor que 0, siempre se va a contraer. Si el valor absoluto es mayor que 1, siempre vas a entender a qué, a expandirse. ¿Estamos? ¿Ya? Ahora, si la constante homotésica es menor que menos 1, ¿qué va a suceder? Se va a invertir respecto del centro de homotesia y se va a tender a qué? A agrandar. ¿Estamos? Sí. Profe, ¿Sí? ¿cómo fue lo último que explicó? O sea, la última razón, que no la de ¿Cuál, la que le está explicando Esteban o la que está explicando en la pizarra? la de la pizarra, la que dice que 2a partido a al cuadrado es menos 2 al cuadrado. Sí, porque esto, escúchame, esto que está acá es la razón homotética, ¿sí o no? ¿Y qué sabemos? La razón homotética en valor absoluto corresponde con qué? Con A'. La razón de semejanza es el valor absoluto de la razón homotética. Ah, ya. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Algún otro ejercicio que nos salga? ¿Puede ver el 9 de la 240? Porque ahí es con... Tiro, dame un segundo. Belén, ¿qué pasó? Vamos al tiro, cambiamos de pregunta al tiro. Valentina, dame un segundo. ¿Qué pasó, Belén? Belén Fernández, ¿qué pasó? ¿Dónde te enredaste? La pregunta anterior, dame un momentito, Valentina, déjame cerrar bien esta pregunta y nos vamos al tiro a la que estás haciendo tú. Sí, obvio. Fíjense bien, era ese ejercicio, ¿no? Si alguien responde Belén, me avisan por favor que no estoy viendo el chat. ¿Estamos de acuerdo? Constante homotésica menos 2. Entonces, la nueva área no es menos 2 al cuadrado por el área antigua. Y el área antigua la tengo acá, la base, y acá tengo la altura. Por lo tanto, es base por altura partido por 2. Simplifico 12. Menos 2 al cuadrado, 4 por 12, 48. Ok. Valentina, ¿qué ejercicio querías mirar? De la siguiente página, la 240, el 9. Del libro, ¿no? Sí. Ese. Sí. Primero está claro que ese era un P, ¿no? ¿Sí? Eso es Sí. P. Sí. ¿Y qué no entendías acá? Es que como es con circunferencia y no entendía la homotesia. Fíjate bien, todos esos no están en línea. Sí. Cuenta cuadritos. 1, 2, 3 y medio, ¿no? Sí. 3,5. Cuenta cuadritos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acuérdense que yo lo veo en los ejes, no lo veo en las diagonales. ¿Estamos? Entonces, ¿estás de acuerdo conmigo que si esto es A, esto es 2A, esto es 2A? Sí. Y ahí ya la tengo. Porque acabo de terminar eso. A, 2A, 2A.
Si esto es B, ¿qué sería eso? 2B, 2B. ¿Sí? Pero también dice que el DOA también es B. ¿Cuál? O es 2B. Exacto. Fíjate tú, si esto es B, ¿qué sería eso? 2B. ¿Qué sería eso? 4B, ¿no? Sí. Y ahí Profe, tienes para mirar todas las relaciones, ahí ya la tienes. Y todo nació de eso. ¿Sí te escucho? ¿aquí cuál es la figura original? A ver, la figura original habría que en la pregunta a la circunferencia de centro O. En la circunferencia de centro O de la figura junta se aplican homotecias. Una de centro P y razón 2, obteniéndose el círculo O' de O. Entonces esta es la original. Ya, es que entonces, pero es que, O' obtuve al duplicar. Y luego obtengo esa con menos 0,5. ya, entonces, ¿verdad que con el menos se invierte el sentido? Exacto. Ya. ¿Algún otro ejercicio que nos salga? Profe, y otra duda antes, que, por ejemplo, acá, sin mirarlo en lo eje, mirándolo como en la recta, ¿Te vas a marear? es más complicado, ¿cierto? Porque en Sí, realidad como porque que- fíjate tú cómo calculas esa distancia. ¿Cómo No, sí, calculas esa distancia? ¿Dónde te es más fácil mirarla? ¿Acá? Profe, pero por ejemplo, ya, yo tengo la figura original, la que tiene el Esa. centro, y a esa yo le aplico una homotecia con centro P y razón 2, o sea, que desde P se cuentan 2 veces la distancia, ¿cierto? Se duplica esa distancia. Ya, no es del... Se duplica esa distancia. Ojo, y eso se aplica a todos los puntos del plano, acuérdense. Ya, Por eso es que yo lo puedo mirar fácilmente acá. Y no estoy cometiendo ninguna aberración. ya. Pero, profe, si es razón 2, ¿por qué pasó a ser 3,5 No, porque fíjate tú, hacia el centro? ¿esto cuánto es? 7. 7, ¿no? Sí. 7, ¿cuánto pasa a ser ahora? 14, ¿no? Sí. ¿Cuánto pasa a ser 3,5? 7 partido por 2. 3,5. Ahí está. Sentido contrario, esa porque es para- negativa. Esa es para la razón menos 0,5. Exacto, exacto. De ahí vienen esas cosas. Sí. ¿Y dónde me es más fácil mirar todo? Ahí. Sí. Y ahí preciso todo el resto. ¿Algún otro ejercicio que nos salga de estas guías? ¿Se les ha aclarado las dudas de homotecia, las que tenían? Sí, a mí sí. ¿Alguien más que tenga más dudas? Entreguen su opinión. ¿Tienen más dudas, sí o no? Para saber si me tengo que seguir deteniendo acá un poquitito más, mirar, observar de otra manera, o avanzamos. Por eso les estoy preguntando. Yo por lo menos no tengo más dudas. A ver, Yo, profe, ¿qué duda tiene Bastián? yo todavía no puedo, ¿cómo se llama esto? Disculpe que no había interrumpido antes, que tenía un problema con el internet. Ya, que me quedé en la última explicación que dio y ahí no sé qué explicó. Si
Se me fue. A ver, ¿en qué te quedaste? Estamos hablando de homotesia. Creo que usted está empezando a explicarlo de nuevo lo que era la homotesia, si no me equivoco. ¿Algo así? La cosa es que está explicando eso y... A ver, estábamos en este ejercicio, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Y qué hacemos? A partir del punto P a esta figura se le aplicó una homotesia constante 2. Entonces, esta distancia se duplica. ¿Qué distancia tengo acá? De yo, ¿no? Eso no. 7, ¿no? Fíjate cuántos cuadritos hay. Ah, ya. 7. ¿Cuántos cuadritos hay que agregarle? 7. ¿Estamos? Sí. Y eso lo registré acá abajo. Lo chequeé. Ah, ya se fue viendo los cuadritos. Homotesia menos 0,5, menos un medio, ¿no? Entonces, la mitad de 7, ¿cuánto es? ¿Un medio? 3,5, ¿no? Ah, ya me lo confundo con lo que... ¿Sí? Entonces, me muevo 3,5 para acá y no estoy acá. Entonces, date cuenta, si esa distancia es A, esa distancia que va a ser 2A. Esa distancia que va a ser 2A, por lo tanto, ¿qué es esa distancia? 4A. ¿Estamos? Por lo tanto, fíjate bien, si esa distancia es B, ¿qué sería eso? B, 2, ¿no? 2B. ¿Qué sería eso? 2B igual. No, pues. No, 4B. Doble de 2B, 4B. 4B. Porque no se olviden que ese triángulo son semejantes. Y se duplican las distancias. Y si las distancias se duplican, ¿qué pasa con las áreas? ¿Se agranda? Sí, se agranda, pero ¿qué pasa con el área? ¿Se duplica o se cuadruplica? Cuadruplica. Depende, po. No depende, son semejantes. Ah, ya, si son semejantes ya. ¿Qué pasa entonces, Sebastián? Se cuadruplica. Exacto, y eso es lo que tienen que dar. Entonces, fíjense, entre esta área y esta área, ¿qué pasa? Un cuarto, ¿no? Sí, un cuarto. No es la mitad, es un cuarto porque es área. El perímetro a la mitad. El área, un cuarto. ¿Entendiste lo que estoy diciendo, Bastián, no? Sí, pero ahora me puse el día. ¿Qué otro ejercicio no sale? Profe, ¿puede? Fernanda. Sí, te escucho, Valentina. La Belén Fernández tenía una duda que había escrito de la F. ¿De la misma página? Sí, Ya. o de la 40. Dijo que no entiende por qué es falsa. Fíjense bien. A' de prima. A' de prima. ¿Sí o no? ¿Y cuál es la otra? La F, ¿no? CB. Fíjense bien, ¿cuánto es esto? Es unos acuáticos. Exacto, ¿cuánto es eso? B, ¿no? ¿Cuánto es eso? 4B. 4B. Entonces la razón es 1 es a 2 o 1 es a 4. 1 es a 4. Acá es 1 es a 2. ¿Sí o no? Acá es 1 es a 4. Ahora, Valentina, aquí vas a preguntar entonces. De la guía del material 17, ¿Qué pregunta? la 30.
Fíjate bien, los cuadrados O, A, B, C, K, L, M, N de la figura junta, perímetros, 4 es a 8, ¿sí o no? Entonces eso es 1, 1, 1, 1. Eso es 2, 2, 2, 2. ¿Qué me piden determinar? La distancia entre A y K, ¿no? ¿Sí? Sí. Fíjate bien, ¿conozco la razón de los perímetros? Sí. Entonces, puedo determinar la razón homotésica. Si es positiva, sería 2, ¿sí o no? Sí. Si es negativa, sería menos 2. ¿Estamos? Por lo tanto, esta información en parte no está entregada acá. Sí. Entonces, con esta sola información, ¿logro determinar el centro de homotesia? No. ¿Logro determinar esas distancias? No. ¿Estamos de acuerdo? Profe, no entendí. Fíjate bien, la razón homotética no está dada por esta razón. Pero, profe, ¿y puede ser 4 a 8 y 8 a 4? No. Sí. Fíjate tú, ¿cuál es 4? Ese es el original, Ah, esa es la nueva, ¿no? ¿pero dónde dicen eso? No importa, tú tómalo. No te lo dicen. O al revés. O tómalo al revés. Y sería un medio, ¿no? Sí. Da lo mismo. Y fíjate tú, puedo tomar el centro ahí o el centro ahí. ¿Estamos? Profe, pero yo no sé cómo llegó que la razón era 2 o menos 2. Fíjate bien, estoy tomando esto como original y esto como homotético. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya. La razón de los perímetros no es la razón de lados homólogos, Sí. y la razón de lados homólogos no es la razón homotética en valor absoluto. Ya. ¿Sí? Sí. Entonces, cuando me están entregando esto, ¿me están entregando de alguna forma eso? Sí. Ah, ya. ¿Estamos de acuerdo? Sí, creo que entendí. Ahora, si me dan el centro de homotesia, ya sea ahí o ahí, logro determinar esa distancia, logro determinar esa distancia y esa no. Por lo tanto, logro determinar esa distancia con esa sola. ¿Sí o no? Por semejanza. ¿Y cómo sabe dónde podrían estar los centros de homotesia? No. Si me lo dan, se conoce el centro de homotesia. Si está acá, tengo esa semejanza. Esa semejanza con esa semejanza. ¿Estamos? Sí. Y como conozco esa distancia, determino eso, ¿no? ¿Sí? Pero esa distancia de el O al K, Sí. me lo dan. Fíjate tú, esto sería 4, ¿no? Entonces, Sí. 1, determino esa distancia. Sí. 3. Si esto estuviese más acá o más allá, lo mismo, ¿no? Sí. Ahora, si estuviese al centro, ahí, entonces, si eso es 1, eso es 2, ¿no? Entonces, ¿logro determinar esa distancia? Sí, porque la tengo también acá. ¿Estamos de acuerdo? Por semejanza de triángulos, se determina inmediatamente con las dos por sí solas, indistintamente de cuál sea el centro. Me dicen, se conoce el centro. El centro podría ser acá o acá, ¿no? ¿Estamos? Si conozco el centro, cualquiera de los dos,
siempre lo determino. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Algún otro ejercicio que nos salga? ¿Hay más dudas? ¿No hay dudas o no? Si no hay dudas, procedo a mirar materia. Ya, entonces pasamos a mirar materia. Si no alcanzo a mirar toda la materia hoy día, este material lo terminamos el jueves. Y si lo logramos terminar ahora, el jueves nos meteríamos ya con estadística. A ver, isometrías son transformaciones que mantienen la forma y el tamaño. Iso significa igual, metría, medidas. Es decir, las transformaciones isométricas mantienen congruencia, mantienen semejanza, mantienen equivalencia, mantienen todas sus medidas, tanto lineales como angulares. Y las que vamos a mirar nosotros son tres: traslación, rotación y lo que se llaman simetrías o reflexiones. Voy a partir por traslación. Para eso debo determinar el concepto de vector. El vector es un segmento de recta dirigido que se caracteriza por lo siguiente: en una dirección de una recta, en un sentido en esa recta, se mueve una distancia determinada. La distancia es lo que llamamos longitud o módulo del segmento. La dirección está dada por una recta en la cual se mueve ese vector. Y en esa recta hay un sentido. Decimos que dos vectores son iguales cuando tienen la misma dirección, el mismo sentido y el mismo módulo, es decir, la misma distancia recorrida. Los vectores por lo general se denotan con letra minúscula y una raya arriba, o el punto inicial, punto terminal. Geométricamente, ¿cómo se suman dos vectores? Se comienza con el inicio de uno, se va al término de ese, el término de ese se concuerda con el inicio del segundo y se va al término del segundo. Y de esa forma me muevo del inicio del primero al término del segundo. Y esa es la suma de vectores. Es decir, finalmente me estoy moviendo en esa dirección, en ese sentido, una distancia recorrida. ¿Entienden esos tres elementos? ¿Sí o no? Sí, profe. Voy a definir el vector en el plano. Esto ya lo hice de alguna forma cuando vi homotesia. Me muevo de A a B. Punto de origen, punto de término. Coordenadas de A, X0 y 0. Coordenada de B, X1 y 1. Entonces, horizontalmente me estoy moviendo a la derecha. En esa dirección, sentido derecha, una distancia respectiva. Y generamos lo que se llama variación delta X, que es X1 menos X0. Y luego me muevo horizontalmente de acá a acá. Ese movimiento siempre se registra en los ejes. Me muevo de I1 a I0, genero la variación
y 1 menos y 0. Acuérdense, por favor, que si la variación es positiva, me muevo a la derecha. Si la variación delta X es negativa, me muevo a la izquierda. Si delta X es 0, estoy sin movimiento horizontalmente, estoy estanco. Verticalmente, si delta I es positivo, me muevo hacia arriba. Si delta I es negativo, me muevo hacia abajo. Si delta I es 0, estoy estanco en el movimiento horizontal. Y de esa forma el vector se registra mediante la variación en la abscisa y la variación en la ordenada. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Sí o no? Sí, profe. Voy a mirar entonces la suma algebraica, porque van a tener que sumar vectores. El vector A, con la abscisa me muevo a sub 1 espacios a la derecha, B1 espacios hacia arriba en este caso concreto. Luego me muevo con B, A sub 2 espacios a la derecha, B sub 2 espacios hacia arriba. Si me fijo bien, esto que está acá es un paralelogramo, por lo tanto, me muevo a 2 acá, es lo mismo que me mueva a sub 2 acá. Me estoy moviendo horizontalmente a la derecha, espacios a sub 2. El moverme acá con B1 es equivalente a moverme acá con B1. Entonces, al moverme de acá a acá, me estoy moviendo de acá a acá, mediante un vector resultante que es A más B, que sería que A1 más A2, B1 más B2. Por eso es que al sumar los vectores, sumamos las coordenadas respectivas y nos da el nuevo vector. ¿Se acuerdan lo que es suma de vectores? ¿Todo el mundo lo había visto o hay alguien que no lo haya visto antes en el colegio? A mí me lo pasaron, pero no me acuerdo. No te acuerdas, Bastián, pero te ubicas lo que estoy haciendo, ¿no? Sí, algo. Ya. ¿Alguien más que no lo haya visto? Además de Bastián. Ya. Isidora, ¿entiendes lo que estoy diciendo? ¿Hasta ahora? Sí, hasta ahora muy Por bien. favor, cualquier cosa me paran, ya sea Bastián o Isidora o cualquiera que no lo haya visto antes. Entonces, aplicamos traslación a todos los puntos del plano, le aplicamos el vector traslación T. Entonces, si tengo esa figura, a todos los puntos de esa figura le aplico el vector traslación T. ¿Qué significa eso? Que todos los puntos se mueven, ¿qué? En la misma dirección, en el mismo sentido, la misma distancia recorrida. Entonces, si me fijo bien, ese segmento, mírenlo como segmento, y ese segmento no son paralelos y congruentes. Entonces, si esos son paralelos y congruentes, por obligación esos no son paralelos. Entonces, dense cuenta, por favor, al aplicar un vector traslación a todos los puntos del plano, lados homólogos son paralelos y congruentes. ¿Sí o no? Me voy a meter desde ahí. Dense cuenta, estos son paralelos y congruentes. Por obligación, esos son paralelos y congruentes. Por lo tanto, esta figura sigue siendo congruente con esta. Tienen igual forma, igual tamaño. Dense cuenta, por favor, que la figura no se gira absolutamente en nada. Y la orientación sigue siendo la misma. A, B, C. A', B', C'. ¿Entienden lo que estoy diciendo con eso, no? ¿Cómo saber si hay una traslación mediante un vector? Unan puntos homólogos.
Si el segmento que une los puntos homólogos, primero, son congruentes, segundo, me muevo en la misma dirección, en el mismo sentido, entonces eso es una traslación. Donde A' es el mismo vector que B', es el mismo vector que C'. Acuérdense que dos vectores son iguales cuando tienen la misma dirección, el mismo sentido, la misma distancia recorrida. Profe, ¿Sí? entonces en la traslación se permite hacer la rotación de la figura, ¿verdad? No se rota la figura. O sea, que ¿Estamos de acuerdo? La figura no se rota, se mantiene. Estos se mantienen paralelos. Ah, ya. Y la figura no se rota, no se gira de ninguna forma. Salvo que hablemos un giro de 360 grados. Pero la figura no se gira. Mantiene la misma relación angular con el horizonte. Se desplaza en una dirección, se desplaza en ese sentido, se desplaza esa distancia recorrida a todos los puntos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Voy a mirar ahora la traslación. Me dan un vector traslación AB. Me dan el punto A, me traslado al punto A'. Vector A, o sea, punto A, coordenadas A1, B1. Vector A', A1', B2'. Entonces, ¿qué hago? A este punto, que lo miro como vector también, le sumo ese vector. Es decir, A1 más A, B1 más B. Y de esa manera, A1 más A es A1', B1 más B es B2'. ¿Estamos de acuerdo? Eso es 1, debiera ser, ¿ah? Eso es 1', lo voy a arreglar después. Por si acaso es 1, no es 2 eso, ya que tiene el prima. ¿Estamos de acuerdo? La figura jamás se rota al aplicar una traslación. No importa el número de traslaciones que yo realice, porque todas ellas se convierten ¿qué? En una traslación única, como la suma de los vectores de traslación. Lados homólogos siempre son paralelos y siempre se mantiene la congruencia. Voy a mirar ahora rotación. Todo el mundo la tiene clara, El ¿sí o no? segundo punto no me queda claro. ¿Cuál? ¿Ese? Sí. Si yo tengo un punto x0 y 0, le aplico un vector traslación de 1 a 1, B1, lo traslado ahí y luego aplico otro vector traslación ahí, B2, me muevo con A2, B2. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Fíjate bien, no me estoy moviendo de ahí. Ahí. Sí. Y no me estoy moviendo. B1 a 2, es decir, al punto x0 y 0 le estoy aplicando el vector traslación T1. Estoy consiguiendo x0 más A1, y 0 más B1. ¿Estamos de acuerdo? Sí.
Y a eso le aplico un segundo vector traslación. Entonces no me queda x0 más a1 más a2, y 0 más b1 más b2. ¿Sí? Sí. Y eso no es una traslación única. Mediante un vector traslación t coordenadas a1 más a2, b1 más b2. ¿Sí o no? Es decir, ¿qué dije? Si yo a todos los puntos del plano le aplico una traslación, otra, indistintamente de cuáles sean, ¿no se convierte en una traslación única? Sí. Y esa traslación no vendría siendo la suma de todos los vectores de traslación. Sí. ¿Entendiste ahora, no? Sí. Entonces, ¿puedo pasar a la siguiente relación isométrica? ¿Puedo, no? ¿Sí? Sí. Voy a pasar entonces. ¿Alguien que no entienda? La traslación en realidad no me quedó muy claro. A ver. Si yo tengo un vector traslación, coordenadas 3, 2. Bastián, ¿qué significa ese 3? Abscisa, que me muevo 3 espacios horizontalmente. ¿Qué significa ese 2? Me muevo 2 espacios ahí. ¿Sí o no? Entonces eso es 3, eso es 2. Si el punto que yo tenía acá era 4,5. Entonces, ¿qué hago al 4? Le sumo 3, ¿no? Sí. Y al 5 le sumo. Le sumo 2. Entonces me queda 4 más 3, 5 más 2. Y es eso. No es más que eso. Entonces estoy moviendo de ahí a ahí la relación. El punto de ahí a ahí. Después lo une con las coordenadas. Sí, pues. ¿Entiendes ahora lo que es una traslación? Sí. Y no es más que eso. Sí, sencillo. No le había tomado mucha atención en eso. Ahora sí entendí bien. Gracias. Por favor, si quedan dudas, párenme. ¿Ya? Yo sé que va muy lento, pero no importa. Tiempo hay todavía. Cuando yo me asuste y tenga que acelerar, voy a acelerar. Entonces voy a mirar ahora rotación. Voy a rotar en torno a un centro. Un punto A. ¿Qué significa eso? Girar ese punto en torno al centro O en un radio OA, una medida angular alfa. Si el alfa es positivo, antihorario; si el alfa es negativo, horario. Se gira en la circunferencia en el arco respectivo, una medida angular alfa. Ahora, ¿está claro lo que significa rotar entonces, no? ¿Sí? Si es positivo, ¿hacia dónde? Hacia abajo, ¿cierto? No, positivo hacia Hacia arriba. antihorario, salvo que se indique lo contrario. Si es negativo, horario. Ahora, fíjense lo siguiente. La pregunta es la siguiente. Al girar en torno... 18:35, estamos en la hora. Acuérdenme que me quedé en rotación. Pero por favor, la clase que viene,
tenemos que cerrar esta guía, o sea, terminar la materia y cerrar la guía el mismo jueves, ¿les parece? Sí, Tenemos que empezar a hacer, sí. Sí, por eso estoy diciendo. O sea, el jueves tenemos que terminar de ver la materia y cerrar la guía para no atrasarnos tampoco más. Profe, hay que revisar el módulo. Me dijo que lo acordara. El módulo lo voy a revisar fuera de clase. Pero no El 3, ¿no? El 3. Sí, el 3 es el de... Sí, el 3 nos vamos